como cada jueves tenemos el privilegio de tener con nosotros a la doctora Cristina Balinotti, experta en familia y obviamente con un tema sumamente interesante, vamos a decir, muy actual y que afecta o podría afectar a cualquier pareja. Doctora Cristina, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, un abrazo. Qué lindo estar aquí de nuevo contigo. Doctora, vamos Sí. a empezar con ese tema tan importante. Hasta que el dinero no se pare. Exactamente. Tú sabes que el divorcio por problemas con el dinero es la segunda causa de divorcio luego de la infidelidad. Así que es muy importante esto que sucede. Y yo dividí el análisis en tres formas. Primero, antes de armar una pareja, de pensar en casarnos, o si conocemos a esa persona ideal, tenemos que revisar nuestras creencias, la manera en que nos criaron, entender que con él o con ella no solo vamos a compartir el dormitorio, la cama, las comidas, las vacaciones, los hijos, el amor y el romanticismo, sino que vamos a compartir con ellos el dinero. Cuando nos casamos ya no es el dinero es mío exclusivamente. Tenemos que entender esto. Entonces, revisar las creencias, ¿qué quiere decir? ¿Cómo me enseñaron a mí qué es el dinero? ¿Qué valor le daba a mi familia? Hay familias que dicen que el dinero es diabólico, que atrae las malas acciones, que es corrupto, que las personas que tienen dinero son corruptas. Entonces, por lo tanto, mi paradigma cultural va a ser despreciar ese dinero. Eh, Hay otras familias que dicen que el dinero es la felicidad y entonces eso me va a llevar a mí a exaltar el dinero y a querer comprar de todo en busca de esa felicidad, porque a lo mejor eso es lo que mi mamá hacía, lo que mi papá también realizaban, ¿verdad? En la familia. Hay hijos que cuando viven en atmósferas en donde el dinero siempre escasea, se sabe que el padre es médico, abogado, que gana mucho dinero, que es una personalidad y sin embargo no pueden comprar las cosas que quieren. Mamá, papá están siempre retaseando ese dinero. Entonces ahí pueden darse hijos que de grandes sean grandes gastadores. Se llama formación reactiva en psicología. Hacen todo lo contrario. De modo que la primera parte es ver, revisar nuestras creencias culturales y pensar en segundo término que el matrimonio es un contrato en donde se unen las partes, pero se une todas las piezas. Es algo holístico, es integrador. Y es un contrato. Siempre que vamos a firmar un contrato, comprar una casa, un auto, lo que fuere, leemos, ¿verdad? Y se establecen las necesidades de las partes. En este caso es lo mismo. Si bien hay mucho amor, mucho romanticismo, yo lo quiero, debemos entender que una vez pasado todos esos efluvios de pasión, esa química corporal, pueden venir los problemas si no acordamos previamente. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a criar los hijos? ¿A qué escuela lo vamos a mandar? Eh, ¿Cómo hacemos con mi dinero y el tuyo? Porque la concepción actual es que los padres trabajan los dos. No es como antes, ¿eh? Y hay muchas cosas en la comunidad latina que todavía pertenecen, digamos, al pasado. Y yo siempre digo que cuando hay hijos es mejor que la madre se quede con los hijos. Pero bueno, supongamos aquí una familia que no tiene sus hijos, ¿verdad? Todavía, es decir, un matrimonio, y entonces se ponen de acuerdo, ¿cómo voy a manejar ese dinero? La mujer en la comunidad latina suele decir algunas cosas como, mi dinero es mío y el de mi marido también, y entonces yo lo gasto como quiero. El hombre dice, yo trabajo, soy el que traigo más dinero y gasto en lo que quiero. Y no es así, porque eso es la fuente de las discusiones y de las peleas. Tenemos que ponernos de acuerdo y saber que el dinero no es de uno, no es de otro, aunque de pronto, por ejemplo, se ve el caso de una pareja que ella se queda en la casa porque tiene hijos y él trae el dinero. El dinero no es de él, el dinero es siempre nuestro, es de la pareja. Y entonces no sirve tener
cuentas ocultas, no sirve las mujeres gastar el dinero y ocultar las cosas que se compran, no sirve, digamos, hacer gastos, involucrarse en nuevas empresas sin haberlo hablado con el marido. Eso es tremendamente importante. No tener deudas individuales. Si yo tengo necesidad de entrar en una deuda, lo comento con mi esposo o mi esposa y entonces llegamos a un acuerdo de si eso es posible, ¿verdad? Lo ideal es tener una cuenta personal para los dos, una cuenta donde cada uno pone sus entradas, en el caso de la pareja que trabajen los dos, y por su lado cada uno una cuenta individual o un ahorro, digamos una suma que cada uno puede de alguna manera gastar a fin de mes. Por ejemplo, 100, $200, bueno, la mujer se querrá comprar un par de zapatos, él también alguna otra cosa. Pero vamos a acordar que tiene que ser justo la suma para uno y la suma para el otro. No es que como yo trabajo y traigo más dinero, yo me compro más cosas. No es así. ¿Por qué? Porque nos cuesta realmente aceptarlo. Pero es una unión de dos, es una unión sagrada holística. Quiere decir que el todo es más importante que la suma de las partes. Eso quiere decir holístico. ¿Y qué es el todo? El todo es lo que forma la pareja, la familia, con hijos o sin hijos juntos. Las partes, ¿cuáles son? Él, ella. Y de modo que, en el caso de los hijos, junto con los hijos. Pero el todo de la familia es lo que más importa. ¿Para qué? Para preservar, digamos, el futuro nuestro. Porque si entramos en el matrimonio con una concepción egoísta, si entramos en el matrimonio pensando que yo me pongo de acuerdo con todo, con él, menos el dinero porque sigue siendo mío. Entonces, es una concepción individualista, que podríamos decir egoísta, pero para no cargar demasiado las tintas decimos que es individualista. Y la pareja, para funcionar en pareja, tiene realmente que ser completamente holístico y tienen que estar integrados en todos los aspectos, particularmente el hombre, porque a veces el hombre, como te decía antes, cuando gana mucho dinero quiere hacer lo que quiere. Y la mujer quiere gastar muchas veces su dinero y la del marido y compran y compran y compran cosas. Y eso lleva realmente a la bancarrota. Y eso realmente es un motivo de divorcio, Marilyn. Por acá nos escriben tantas cosas y dice por ahí alguien, dicen el dinero lo puede todo. Bueno, le quiero contestar a esta joven que el dinero no lo puede todo, el dinero no compra la salud de un enfermo terminal, el dinero no compra la felicidad, el dinero no compra la unión de una pareja una vez que está quebrada, el dinero no compra la felicidad, el dinero nos da confort. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una enfermedad terminal, voy a tener más dinero para cumplir con mi bucket list en los últimos años y hacer todo lo que quiero. O si hay alguien enfermo en la familia, tengo más dinero para atenderlo. Es decir, nos provee confort, pero las cosas importantes de la vida no las da el dinero, no lo puede todo. Doctora, es un tema muy interesante y que a veces las opiniones se dividen, porque mientras hoy vemos una sociedad que se suma en una economía que realmente pone número uno el tema dinero, porque como usted bien dice, no compra lo fundamental, que es la salud y el vivir. ¿Cómo hacer entender a un humano, a una persona consciente, que es un papel con un número, pero que a la vez juega un papel importante en la vida de la persona? Porque si no tenemos dinero, no podemos comprar gasolina. Lo que pasa es que el dinero, tenemos que entender que el dinero tiene un valor emocional muy, muy poderoso. Ya el psicoanálisis habló del valor del dinero, que implica toda una serie de emociones como la ira, la vergüenza o el orgullo, conectados con el dinero, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, a tal punto que la psicología de hoy en día
ha abierto su campo de experiencia en tema de psicoterapia y existe ahora, desde hace unos años, lo que se llama una psicoterapia financiera. Vale decir que la pareja con problemas para iniciar ese acuerdo económico asiste a nuevos terapeutas, ¿verdad?, que se dedican a esto. Con respecto a lo que tú hablas de lo que sucedía en las monarquías del pasado, indudablemente ahí eran una cuestión de negocios. El matrimonio surgió en realidad por una cuestión de negocios y muy atrás en el tiempo era la posesión de la tierra, de la propiedad. Y una vez que había una propiedad y había una tierra que pertenecía, ¿verdad?, a las personas de manera individual, al mismo tiempo surgen las guerras, entonces surge el matrimonio como una manera de tener una mujer que les dé hijos para la guerra. Esos son los orígenes más remotos del matrimonio. Pero después en el matrimonio se involucró el tema del amor. En aquella época era nada más que un contrato, que estaba muy de acuerdo y muy coherente con el paradigma cultural que se vivía en esas épocas. Después, por suerte, apareció la concientización, los sentimientos, el amor y la capacidad de elegir con quién me voy a casar. Pues la realidad es que en aquellas monarquías la mujer debía casarse a la edad que decidiera el padre, aún siendo 13, 14 años, y con una persona que desconocía. Entonces, son dos cosas completamente distintas. Era una alianza de dinero, un contrato para unir fortunas. Dicen por acá, Carolina Bejarano, dicen por ahí que el dinero no da la felicidad, pero que te deja a la vuelta de la esquina. El confort es muy importante, ojo. Ay, no tenemos por qué sindicar el dinero como algo demoníaco. El dinero nos da confort, nos provee vivir en un lugar mejor, con un auto mejor, poner a nuestros hijos en un colegio mejor, darles la posibilidad de un estudio universitario. Es decir, todas esas cosas son muy importantes. Digamos, a la vuelta de la esquina, una vez que uno tiene dinero, está todas esas, porque no podemos, y esto es un problema de nuestra cultura, que lleva, particularmente la cultura de Occidente, que lleva algunos siglos, pensando que el dinero está conectado con la felicidad. Y no es así. La felicidad, Aristóteles decía, que es la sensación agradable, interna, de ir corriendo para alcanzar los propios límites. Es decir, que no está conectado con el dinero, que no está conectado con ninguna otra cosa. Después estaba Epicuro, que decía que había placeres en el movimiento y placeres en el reposo. Los placeres en el movimiento es lo que te da el dinero, agitan alocadamente los átomos del cuerpo y uno cree que está feliz, en realidad está alegre, nada más, porque la alegría es transitoria, mientras que la felicidad dura. Y los placeres en el reposo, que son aquellos que facilitan el orden, digamos, de las células del cuerpo y uno se siente mejor. Generalmente la felicidad, uno está bien. ¿Qué es la felicidad? Yo llegué, sí, tengo dinero, pero yo llegué y tengo esa satisfacción de haber hecho y hacer lo que quiero, lo que me gusta, de poder proveer a mi familia. Esa es la necesidad cubierta, ¿verdad? Pero no empieza con el dinero, con una vocación de servicio hacia la comunidad y también para cumplir un propio sueño. De María Ángela Costa, sí. Algunas parejas están felices cuando tienen dinero y cuando están en situación económica mala es pelear y pelear y pelear. Que ahí lo que ocurre es que hay una mala relación, es decir, están unidos por lo superficial, por lo de afuera, no está unido por lo de adentro, por lo más importante. Cuando hay un verdadero amor, y cuando ambos son personas que quieren hacerse feliz y hacer feliz al otro,
Cuando las necesidades, ese es el amor que lo había comentado la vez pasada, cuando sé que amo a alguien, cuando las necesidades de ese alguien son tan importantes como las mías. Mientras yo ponga mi necesidad por encima de las necesidades del otro, no lo amo, me sigo amando a mí mismo. Y por eso voy a la pelea si no hay dinero, si unir por cuestiones espirituales, por cuestiones de acuerdos, porque tienen la misma, a lo mejor, educación, le gustan las mismas cosas. Y antes de casarse también, porque es interesante el tema hablarlo. Hablar con la pareja antes de casarse. ¿Qué vamos a hacer si logramos tener una situación económica próspera un día y al otro día la perdemos? Todos estos escenarios, cómo vamos a ganar dinero, cómo vamos a dividir el dinero en la familia, todos estos escenarios hay que hablarlos antes de casarnos o antes de unirnos. Doctora, ¿se considera avaricia una persona hace, antes de casarse, separación de bienes o testamentos en vida y empieza a desglosar todo lo que es su fortuna? ¿Es un caso de avaricia o de precaución de uno como ser humano para evitar daños peores después tal vez de un divorcio o de una muerte? La avaricia es un trastorno psicológico severo, ¿verdad? Que llega a discapacitar a la persona para relacionarse con su propia familia. Han puesto toda su libido en el dinero y se han puesto también obsesivos con él, con lo cual comparte este trastorno obsesivo compulsivo, que tienen necesidad de ahorrar, pero ahorrar a punto tal, porque un avaro ahorra en sí mismo también. Son personas que tienen mucho dinero, pero van mal vestidas, no se compran ropa, no viajan, por supuesto no se ocupan de la familia, porque todo tiene que ser, un avaro va a decir lo siguiente: para mí la única satisfacción, un avaro que tenga hijos, que tenga esposa, que tenga padre, la única satisfacción es ver cómo aumenta y crece la cuenta en el banco de dinero. Entonces, estamos en un extremo. La precaución no es un extremo. Es decir, ¿cuál es la precaución? La precaución es tener una cuenta de ahorros, en donde yo estoy ahorrando para un rainy day, es decir, cuando hay problemas, enfermedades, estoy ahorrando para hacer un viaje, pero distribuyo las cosas de tal forma que es justo para la familia. Porque los hijos y las parejas de las personas avaras sufren muchísimo, sufren muchísimo. Que el dinero pues también da conflictos, ¿no? Y quizás eso es un tema que se puede tratar y hablar, como usted lo dice, en familia y explicar que no necesariamente, obviamente, el dinero es malo, como lo decía al principio. De una situación de medianía económica a una situación muy próspera, reunir a mis hermanos, a mis padres, a mi esposo, a mis hijos y decir, ahora vamos a tener mucho más. Eso no quiere decir que inmediatamente yo pueda, digamos, mantener a todo el mundo, porque es lo primero que pasa, ¿eh? Cuando uno pasa a una situación de mucha fortuna, aparecen sobrinos que nunca vimos, tíos que nunca vimos pidiendo dinero. Pero entonces hay que hablar con ellos y decir, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué necesitas más? Quizás si voy a estar bien, bueno, comprarle una casa a mis padres, mandarlo a una universidad importante a mi hijo o a mis hijos. Es decir, voy estableciendo las pautas de lo que vamos a hacer con el dinero, pero que además lo vamos a ahorrar, porque no queremos que esa fortuna que hoy tenemos se transforme en una bancarrota o en una pobreza el día de mañana. Todo esto hay que hablarlo. No podemos de pronto pasar a una situación muy próspera económica y que nuestra familia vea que nosotros gastamos y tenemos y viajamos y ellos a lo mejor son pobres. Porque entonces todos esos vacíos que no se llenan con palabras crean conflicto. La palabra siempre es curadora y aclara las cosas. Eso ya lo decía Sigmund Freud. Es decir, tenemos que hablar las cosas para evitar estos conflictos con el dinero. También una razón muy importante
que es la migración que existe en el mundo entero y es para mejorar la situación económica y poder ayudar. Necesitamos trabajar cuando ocurre en un hecho familiar, algo así tan triste, y la persona empieza a odiar o empieza tal vez hasta a maldecir ese dinero que tal vez fue el que provocó que la familia saliera en busca de una fortuna diferente. Esas son situaciones de inmigración extrema que ya lo habló Anchoategui, que es un gran psicólogo barcelonés, que son la inmigración en condiciones extremas. Por lo tanto, la persona está puesta contra la pared y lo mejor que puede hacer, es una situación terrible lo que ha sucedido, pero no se tiene que culpar, porque puesta contra la pared, cualquiera de nosotros no sabemos cómo reaccionaríamos. Ella quiso dar un futuro mejor, se llevó su hija, a toda su familia, salir de algo realmente acuciante. Y bueno, el destino, desgraciadamente, las circunstancias, hicieron que esta nenita se ahogue. Pero lo mejor que hay que hacer es poder hablar esto en la familia, llorar, estar triste y aceptar que bueno, se hizo con una muy buena intención loable de pasar a una situación mejor. Sabemos que los que ya emigran de esa manera, los que se van de su país de esa manera, ya tienen un trastorno muy serio psicológico, del desgarramiento. Por eso Anchoategui habla de los 7 duelos del inmigrante, ¿no? No es el duelo cuando se me muere alguien, yo tengo que, digamos, llorar la muerte de ese ser querido. Pero cuando el inmigrante se va del país, tiene que hacer 7 duelos. De la tierra, del lenguaje, de la familia, de los amigos que dejó, del estatus social que dejó, ¿verdad? Porque tiene que venir. Es decir, hay muchas cosas muy terribles, muchos duelos que conllevan y provocan una situación extrema, que es como, digamos, es muy difícil ponerle paños fríos a esta situación. Lo mejor que hay que hacer es poder llorar, elaborar el duelo y tratar de seguir adelante en nombre de esa niña, ¿verdad? Y hacer todo lo posible para lograr una posición para su familia. Doctora, ¿cuáles serían esos consejos que ya nos he ido diciendo? Pero acá hay muchas personas que nos escriben y hay una que dice: gracias, doctora, por sus recomendaciones. De acuerdo a lo que le he escuchado, sé cómo poder tratar los temas hoy con mi familia, dice aquí. Muchas gracias. Doctora, sabemos que pues lo que usted decía al inicio es lo mejor. Hablar del tema antes de casarse. ¿Cómo se maneja esto? Primero, cuando ya decidimos que nos vamos a casar, la primera pregunta es: ¿vamos a tener hijos? Porque la situación económica es distinta, si vamos a tener hijos que si no tenemos. Si vamos a tener hijos, las preguntas que sigue es: ¿tenemos dinero para el daycare? ¿Para comprar los pañales? ¿Para darle medicinas, para llevarlo al pediatra? Todo eso tiene que estar previsto para los primeros 5 años del niño. Tú me dirás qué cosa extrema. Claro, sí, pero estamos hablando de la vida de un ser humano. Entonces tenemos que hacer un programa y decir, bueno, vamos a necesitar, no sé, determinada cantidad para los pañales, otra para el... Antes de casarnos tenemos que trabajar los dos mucho para lograr eso y estar tranquilos los primeros 5 años, incluyendo el alquiler o el mortgage del departamento o de casa o la casa. Eso es muy importante. Después viene lo demás. Después, a los 5 años, como el matrimonio es un contrato, los contratos se revisitan. Y entonces hay que revisitar ese contrato y decir, bueno, nosotros aquí hemos acordado hasta los 5 años. Está por cumplir los 5 años, viene el colegio del nene, viene un montón de cosas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿A dónde lo vamos a enviar? Tenemos que tener un ahorro para que después vaya a la universidad, aunque sea mínimo, pero eso nos va a hacer sentir muy bien. Son temas, doctora, que quizás en la cultura latina no se estila, no se usa, no se habla, y muy por lo contrario, quizás ni piensan en casarse, pero como salen embarazados, pues obviamente ya se juntan. Son temas que se deben de tocar al inicio.
cultura que viene arrastrándose en nosotros los latinos, también es el momento de ponerle el stop y no seguir traspasando eso a nuestros hijos. Claro, pero justamente los hijos se educan, recordemos que la educación es vicaria, es decir, a través del ejemplo. Los chicos están alrededor de una persona, de dos personas, que están actuando y copian esas conductas. La mejor educación es que nuestros niños vean desde chicos cómo nosotros actuamos. Y también, como mencionamos en otro programa, ya cuando tienen 5 o 6 años, darles $5, $6 y decirles, mamá te va a dar este allowance o esta mensualidad, que para ellos es mucho. Hay $1 que tú le vas a devolver a mamá para cubrir parte de los gastos de la casa. El chico se siente encantado porque se le da una posición importante en el hogar. El resto tienes que tener noción en que vas a gastar $2, pero 2 tienes que ahorrar. Entonces le compramos el famoso a la alcancía o una cajita o lo que sea y vemos que él vaya poniendo eso ahí. Hay que ir enseñándolo de a poquito el valor del dinero. Comentario de Marilyn cuando dijo que los latinos en realidad, digamos, no nos planteamos estas cosas. Los americanos tampoco se las plantean. La resolución que ellos tienen es trabajar los dos la mayor parte del día y tener hijos al mismo tiempo. Entonces, de esa manera, ellos sienten que han encontrado ese término medio. Pero vemos que no es así porque los niños están solos. Los niños están a merced de los celulares, de las nanis. En el mejor de los casos está la abuela, que ya está grande, ya está cansada y ya crió a sus hijos. Vale decir que todavía el hombre en general, en todas las culturas, no ha encontrado ese equilibrio, ¿verdad? Doctora, una pregunta que le voy a hacer. Afortunadamente vino esta terrible pandemia, persona perfecta que tenía sus trabajos, sus hijos educados, su economía perfecta, pero todo llegó a su fin. ¿Cómo saber trabajar o cómo decir vamos a parar hasta ver cómo volver a funcionar como la familia perfecta? Que se hicieron todas las preguntas que usted hizo. Tu pregunta de la pandemia. Hubo muchos más divorcios, un aumento de divorcios en la pandemia. ¿Por qué? Porque no es la pandemia la responsable. La pandemia lo que hizo fue abrir la puerta, abrir la tapa y descubrir los problemas que ya existían. Que en esos problemas no se veían porque tampoco se veía la pareja en todo el día. Llegaban cansados, veían un poco de televisión, se acostaban. Pero el hecho de estar juntos, el hecho en muchos casos de perder el trabajo, creaba una tensión tan importante que ahí se ponía a prueba de qué estaba hecha la pareja. Y cuando la pareja no está muy sólida, ocurren este tipo de cosas. Lo importante es, como siempre yo digo, la comunicación. La pandemia vino y lo mejor que podemos hacer no es preguntarnos justo a mí, ¿por qué en esta generación? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí que perdí el trabajo? Tenemos que preguntarnos, ¿qué me está diciendo a mí esta situación? ¿Qué puedo hacer yo con esta situación? Y ponernos creativos, como le pasó a ese matrimonio, que eran trabajadores de una clase no muy pudiente, vino la pandemia y en lugar de pelearse entre sí, en lugar de ponerse tristes, deprimidos, dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos está diciendo el universo con esto que sucede? Y pusieron una pequeña compañía y fueron uno de los primeros que empezaron a crear máscaras. Hoy en día están en una posición excelente en medio de la pandemia. Es decir, siempre encontrar el lado positivo y hacernos la pregunta, se murió alguien, estoy mal, vino una pandemia, ¿qué me quiere decir a mí la vida? ¿Qué puedo hacer yo para salir de esto airoso? Hoy en día, la mayoría de las personas se casan más por interés que por amor. Es la época, Marilyn, es la época. Es decir, la época es una época, se llama posmodernidad, que comenzó con la caída del muro de Berlín. Comenzó una época en donde las cosas ya eran poco determinadas, donde las relaciones son rápidas, donde no hay acuerdos, no hay compromisos, ¿verdad? Porque fue una reacción
adversa a la época anterior, la modernidad, en donde todo estaba previsto, todo estaba en su lugar, las cosas duraban. Por ejemplo, teníamos amigos 40 años antes, ¿no? Y ahora ya no. Bueno, por situarlo en un escenario simple de comprender. Hoy en día la posmodernidad, entre todos esos cambios, le puso relevancia máxima al dinero y a la situación económica desde ya estamos aquí en Estados Unidos, en un país hiperdesarrollado económicamente. Y entonces el dinero pasa a primer plano, pero en la pareja el primer plano lo tiene el matrimonio, no lo tiene el dinero. Si no empezamos con el pie izquierdo, empezamos de la manera en que no debemos empezar. Es decir, empezamos con el amor, la comprensión, los acuerdos, la comunicación. ¿Y con qué seguimos? Seguimos, ahí está, con la adquisición del dinero. Doctora, ¿cómo evitar que el dinero nos separe? Justamente lo que hablamos al comienzo es necesitamos comunicación. Lo más importante junto con el amor, el respeto de las necesidades del otro, es justamente realizar acuerdo, la comunicación, hablar. Siempre toda cosa que vamos a hacer en donde involucra a otra persona, lo tenemos que hablar. Inclusive, si vamos a trabajar más horas, tenemos que hablar con nuestros hijos. No podemos desaparecer de golpe, ni tampoco podemos desaparecer de golpe de la pareja. Bueno, se me presentó un trabajo importantísimo, voy a ganar más, mamá va a estar menos tiempo en casa, pero vamos a ver cómo lo compensamos los fines de semana. Lo mismo hablarle a la pareja. La palabra es un símbolo, somos seres que usamos estos símbolos, que nos fue dado por la evolución biológica y que no usamos lo suficiente, porque los animales no pueden comunicarse de la manera que nos comunicamos nosotros. Entonces nosotros tenemos esta herramienta tan importante que es la palabra. Vamos a usarla, vamos a hacer ejercicio de la palabra a través de la comunicación con quienes amamos, de todo lo que nos va a pasar en el diario. Cualquier cambio hay que hablarlo. Y entonces hay un gran cambio cuando pasamos de la soltería al matrimonio, ¿verdad? Por lo tanto, hay que hablar ahí, es la charla fundamental. Porque yo no puedo entrar en un matrimonio con la idea de que voy a seguir haciendo lo que quiero. Porque si yo tengo esa idea, no me caso. Mejor no me uno con otra persona. Ya ni siquiera estoy hablando de matrimonio, estoy hablando que ni siquiera me voy a vivir con una persona. Doctora, un tema interesantísimo. Este programa se volverá a ver en el canal de YouTube de la doctora Cristina Malinotti. Pueden ir a unifamilia.com, van a poder ver la repetición de este programa y pueden encontrar muchos programas más que ella siempre está trayendo de todas las colaboraciones que ella tiene. Cómo se rompen las relaciones a través de los hermanos, los padres, los hijos, por el dinero, ¿no? En una cultura que los medios de comunicación nos muestran riquezas. Entonces es muy difícil sustraerse de toda esa riqueza para la gente, para el común de la gente. Lo que hay que hacer es ponerse a pensar, ponerse a tomar conciencia que uno tiene que darle importancia a las relaciones familiares, a lo espiritual, y no a esa riqueza que uno ve, son, como se dice en inglés, smoke and mirrors, es humo e imágenes, de modo que vamos a interiorizarnos más de nuestro ser, quiénes somos nosotros y lo que podemos dar como seres humanos. El dinero va a venir por añadidura cuando yo primero pongo en las relaciones, particularmente de pareja, el amor, el respeto, la comunicación con el otro. Esto es por seguro. Doctora, muchas gracias como siempre por estar hoy en el programa con nosotros. Pues invitamos a que vayan a su canal unifamilia.com, su canal de YouTube de la doctora Cristina Malinotti, y también a sus redes sociales en Facebook y en Instagram. Quiero comentarte algo, que por favor los que me escriben, el único lugar en donde yo miro los comentarios es en YouTube, porque el resto no tengo tiempo. Entonces, si ingresan a YouTube o se suscriben allí y quieren dejar un comentario en los videos que yo hago contigo, ahí los voy a contestar. Doctora Cristina, gracias por estar con nosotros esta tarde. Dios mediante, nos vemos el próximo jueves con temas más interesantes como eso, que nos ayudan a la formación y la unión familiar.
que hace tanta falta en estos momentos. Gracias, doctora. Que tengan un feliz fin de semana. Un abrazo a Med, un abrazo a Marilyn. Muchas gracias.